Hola, mi nombre es Joel Vázquez, soy médico oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y hoy les voy a hablar sobre nuevas indicaciones en mieloma múltiple. Estos son mis conflictos de interés. La agenda la he dividido en tres partes. En la primera parte les voy a hablar sobre generalidades. En la segunda parte les voy a hablar sobre nuevas indicaciones en primera línea, la cual se va a dividir en dos. Una parte dedicada a no candidatos a trasplante y otra parte a candidatos a trasplante. Y en una parte final les voy a hablar sobre nuevas indicaciones en recaídos refractarios. Cada una de estas partes va a tener sus respectivos estudios que fueron presentados en los principales congresos internacionales. Como generalidades sabemos que el mieloma múltiple es una neoplasia maligna que representa el 10% de todas las neoplasias. Recientemente se identificó que en Perú el mieloma múltiple representa el 6% de las neoplasias. Otro dato importante, si hablamos de mieloma múltiple, es la mediana de edad al diagnóstico, que clásicamente sabemos que es mayor de 65 años. En países europeos está alrededor de 70 años. Y a nivel de Perú, tenemos esta data que va a ser publicada en el ASH de este año, que encontró que la mediana de edad es de 61 años. Si pasamos a nuevas indicaciones en primera línea, vamos a hablar sobre no candidatos a trasplante. Y eso nos trae para hablar sobre el estudio Endurance, que es un estudio que fue presentado en la plenaria del ASCO de este año y trata sobre carfilzomib, lenalidomida y dexametasona versus bortezomib, lenalida, dexametasona para pacientes con mieloma múltiple de reciente diagnóstico. Este es un estudio fase 3, donde no incluyeron pacientes con características de alto riesgo. Bueno, sabemos de que estos pacientes no fueron tratados previamente y no tenían la intención de ir a un trasplante autólogo temprano. Es importante este estudio porque comparó el régimen estándar, que es el BRD, contra el régimen de KRD, que se suponía era mejor. No se vio diferencias significativas en la sobrevida libre de progresión en ninguno de los subgrupos. Como conclusión de que no hay diferencias en la sobrevida libre de progresión si nosotros cambiamos el bortezomib por el carfilzomib, aunque en el estudio, aunque el grupo del KRD tuviera una tasa de respuesta parcial muy buena, más altas. La otra diferencia fueron las toxicidades. Hubo más neuropatía periférica en los pacientes del brazo BRD, y en los pacientes del brazo KRD hubo más toxicidad cardiopulmonar y renal. No hubieron diferencias en sobrevida global. Y como conclusión principal es de que el BRD debería permanecer como el tratamiento estándar para los pacientes con mieloma múltiple de reciente diagnóstico de riesgo estándar. Ahora nos pasamos a nuevas indicaciones en primera línea en candidatos a trasplante. Acá hay varios estudios. Uno de ellos es el GRIFFI, donde evaluó la cuadrupleta de daratumumab, lenalidomida, bortezomib y dexametasona para pacientes con mieloma múltiple de reciente diagnóstico. Este es un estudio fase 2. El número de pacientes es menor. En la cuadrupleta se dieron 104 pacientes y en BRD 103. Los grupos fueron balanceados. Se vio de que hay una mayor tasa de respuestas globales en el grupo de daratumumab, así como respuestas parciales muy buenas. La profundidad de respuesta medida por la enfermedad mínima residual también fue mayor, pero no hubo diferencias en la sobrevida libre de progresión. Se hizo una actualización en el Congreso Europeo de Trasplante, donde se vio que la profundidad de respuesta sigue beneficiando a la cuadrupleta. Ahora, continuando con los estudios, hubo una actualización, o mejor dicho, un subanálisis en el estudio Casiopea. En este caso, los pacientes fueron randomizados de acuerdo a los criterios CRAB. Sabemos que el criterio CRAB básicamente son los clásicos, y hace poco se agregaron 3 criterios más que son como biomarcadores de malignidad, y esto es lo que se llama el SLIM. Acá un poco para recordar el estudio Casiopea, un brazo
comparan la cuadrupleta con daratumumab BTD y en el otro brazo solamente BTD. En ese estudio se evaluaron 1085 pacientes. De los 1085 pacientes, 81 cumplían los criterios del SLIM-CRAB, que básicamente son mayor del 60% de células plasmáticas, las lesiones óseas más de 5 milímetros, y también la relación de las cadenas ligeras. Si evaluamos el grupo general, vemos que si hablamos de ECO 1, o sea, que pacientes que tengan algún compromiso ya en su desempeño, vemos de que en el grupo CRAB, estos eran el 54% y en el grupo SLIM, 22%. Si hablamos de alto riesgo citogenético, también hubo más riesgo citogenético en el grupo CRAB. Si solamente hablamos del grupo SLIM, donde recibieron un grupo de la cuadrupleta, vemos de que la cuadrupleta fue recibida en el 6% y la tripleta en el 16%. ¿Sí? Y acá podemos ver de que si hablamos de las eficacias, no hubieron diferencias significativas en ambos grupos. Pero si nosotros ya hacemos un subanálisis donde solamente evaluamos el grupo SLIM, vamos a ver que sí hubo una diferencia significativa. Hablamos de respuestas completas o de respuestas globales. Como conclusión, podemos ver de que los pacientes que están en el grupo SLIM son pacientes más fit, son pacientes con un riesgo menor comparado al grupo CRAB. Pero también podemos ver de que los pacientes en el grupo SLIM se benefician de mayores tasas de respuestas, mayor enfermedad mínima residual, lo que nos quiere decir de que los pacientes, a pesar de tener enfermedad temprana, también se pueden beneficiar de la cuadrupleta con daratumumab. El siguiente estudio es el estudio máster, donde se evalúa la cuadrupleta con DARA-KRD, pacientes con mieloma múltiple de reciente diagnóstico. Acá está el diseño del estudio. Los pacientes recibían una inducción con la cuadrupleta DARA-KRD, luego iban a trasplante, luego eran consolidados con 4 ciclos más de DARA-KRD. Acá están las características de los pacientes. Acá también podemos ver las respuestas. Podemos ver que hay respuestas profundas en el grupo, en estos pacientes que recibieron las cuadrupletas. Los pacientes lograron respuesta completa estricta en el 95%. Son datos más altos, muy altos en realidad. Mientras más tratamiento recibían los pacientes, más mejoraban su respuesta, ¿no? Podemos ver luego del ciclo 2, luego del ciclo 4, luego del trasplante y luego de la consolidación. Como conclusiones, el uso de DARA-KRD como inducción con trasplante y DARA-KRD como consolidación fue efectivo y tolerable en pacientes con mieloma múltiple que no hayan sido previamente tratados. Siguiendo con los estudios de primera línea, vemos de que presentó el estudio Concept Trial también en el ASCO, donde se evaluó la profundidad de respuesta con isatuximab, carfilzomib, lenalidomida y dexametasona, que es el ISA-KRD, tratamientos como tratamiento en pacientes con mieloma múltiple de alto riesgo, ¿no? Esto es una característica importante en este estudio, porque todos tuvieron alto riesgo. Y este es un estudio, un análisis interino. Bueno, acá vemos las respuestas. Los rangos de respuestas globales fueron del 100%. Es impresionante esos resultados. La respuesta parcial muy buena del 90%. Si hablamos de respuesta completa estricta de 46%. Bueno, y como conclusiones, que este estudio, el GMMG Concept, que es un estudio del grupo alemán, es el primero que investiga ISA-KRD como una cuadrupleta en los pacientes con mieloma múltiple. Otro
otro rasgo importante para destacar es de que solamente fueron pacientes de alto riesgo y las tasas de respuestas. Tasas de respuesta del 100%, respuesta completa estricta del 46%. Después de todos esos resultados alentadores, donde vemos que hay profundidad de respuesta, pasamos a un estudio que fue negativo. En este estudio también se evaluaron pacientes de alto riesgo, compararon la tripleta clásica de BRD, a este se le agregó elotuzumab, y después de hacer los análisis se vio de que no hubo diferencia significativa, no hubo mejoras en los resultados, lo cual se considera un estudio negativo. Ahora pasamos a nuevas indicaciones en recaídas refractarios. Este es el estudio CANDOR. El estudio CANDOR evaluó carfilzomib, dexametasona y daratumumab versus carfilzomib, dexametasona para pacientes con mieloma múltiple de recaídos refractarios. Es un estudio randomizado multicéntrico, etiqueta abierta y fase 3. Acá está el diseño del estudio. Los pacientes tenían que haber recibido al menos una línea de tratamiento previo. El endpoint primario fue sobrevida libre de progresión y el endpoint secundario, tasas de respuesta globales, enfermedad mínima residual y sobrevida global. Acá están las características de los pacientes en el grupo de estudio de carfilzomib, daratumumab, dexametasona. Estaban 312 pacientes y en el otro grupo 154. Si hablamos de cuántos pacientes tenían alto riesgo, vemos de que eran balanceados los grupos. El grupo de la tripleta 15% y en el grupo control del 16%. Vemos las sobrevidas libres de progresión. Esta fue a favor de la tripleta con carfilzomib y daratumumab. La mediana de edad no se alcanzó en este grupo. La mediana de sobrevida libre de progresión, perdón, no se alcanzó en este grupo. Y en el grupo de carfilzomib dexametasona fue de 16 meses. Si hablamos del hazard ratio, fue de 0.63 y una P significativa. Entonces, acá también podemos ver otras características de los pacientes. Si hablamos de tasas de respuestas, el tiempo medio para la primera respuesta fue de 1 mes en los pacientes con la tripleta. O sea, ahora si nosotros hablamos de respuestas globales, fue de 84% en la tripleta contra 74% en la dupleta. Y esto fue estadísticamente significativo. Si hablamos de enfermedad mínima residual a los 12 meses, hubo una diferencia del 12% contra el 1%, y eso también fue significativo. Hablamos de respuestas globales y exposición al tratamiento. La mediana de la sobrevida global no se alcanzó en ninguno de los dos brazos, con un seguimiento a los 17 meses. Acá también podemos ver la mediana de duración del tratamiento. En la tripleta fue de 58 meses contra 40 meses para los que recibieron carfilzomib. ¿Cuáles son las conclusiones de los investigadores en este estudio? La primera conclusión fue que la sobrevida libre de progresión fue significativa y benefició a los pacientes con mieloma múltiple recaídos o refractarios. Ya se mencionó que hubo un hazard ratio de 0.63, lo cual representa un 37% de la reducción en el riesgo de progresión o muerte. El beneficio se mantuvo para todos los subgrupos. Vieron respuestas más profundas en los pacientes tratados con la tripleta. Y el perfil de seguridad es adecuado, ¿no? Es tolerable en estos pacientes. Y se concluye de que la tripleta con daracarfilzomib y dexametasona debería ser considerado como una opción de tratamiento para este tipo de pacientes.
Si hablamos de nuevas indicaciones en refractarios y recaídos, vamos a ver de que acá hay varios estudios publicados. Uno de ellos es el estudio DREAM-2, que es la continuación del DREAM-1, que se evaluó en una fase 1 el belantamab, mafodotin, y el DREAM-2 se evaluó en una fase 2, pero quien tuvo mayor representación en el Congreso del ASCO de este año fue el DREAM-6, que evaluó seguridad y tolerabilidad de belantamab mafodotin en combinación con bortezomib y dexametasona en pacientes con mieloma múltiple recaído refractario. Vemos el estudio del diseño del estudio de belamaf con lenadexa en el brazo A y en el brazo B belamaf con bortezomib y dexametasona, ¿no? En la parte 1 hay un escalamiento de dosis y en la parte 2 una expansión de dosis. Sabemos las tasas de respuestas globales, que es del 78%. Otros pacientes habían recibido al menos una línea leve de tratamiento. Como conclusión, bueno, hasta el momento se han evaluado 59 pacientes que fueron tratados con esta combinación de belamaf, bortezomib y dexametasona en el brazo B. Lo que se vio es que habían diferentes dosis y los pacientes que habían recibido una dosis de 2.5 miligramos cada 3 semanas eran los que se estaban beneficiando con este tipo de tratamiento. Actualmente este estudio todavía está en curso. Hay que ir viendo si es que hay otras dosis, cuál sería la mejor. Y otra cosa importante en este estudio fueron los eventos adversos, ¿no? Que los pacientes pueden tener queratopatía y trombocitopenia. No podían faltar los estudios con CAR T-cell therapy. Esto fue presentado en el ASCO del 2020. La molécula que se evaluó fue el IDCEL, el idecabtagin vicleucel o BB2121, que es una terapia CAR T-cell que está dirigida contra el BCMA en pacientes con mieloma múltiple de recaídas o refractarios. Este es el estudio CARM, ¿no? Los resultados iniciales. Acá podemos ver cómo fue el diseño del estudio. Este es un estudio fase 2. Estos pacientes han recibido al menos 3 líneas de tratamiento previo, con 2 ciclos consecutivos de cada uno. El objetivo primario fue evaluar la tasa de respuestas globales. Como en todos los estudios con CAR T-cell, se hace la leucoféresis, luego se hace un puente. Se podía permitir de que los pacientes reciban algún tipo de terapia como puente, mientras esperaban la parte de la manufactura, luego la infusión. Los pacientes también recibían el tratamiento previo a la infusión con fludarabina, ciclofosfamida, como clásicamente se hace en los pacientes que reciben CAR T-cell. Y se hace una primera evaluación de la respuesta al mes del tratamiento. Acá vemos las características de los pacientes, 128 pacientes, una mediana de edad de 61 años, que va desde 33 hasta 78 años. Habían pacientes que habían recibido tratamiento previos, pesadamente tratados, pacientes que habían sido trasplantados, pacientes con enfermedad extramedular, pacientes con alto riesgo citogenético. Acá vemos las profundidades, la duración de la respuesta. Acá se evaluaron diferentes dosis. Vemos de que los pacientes se benefician con las diferentes dosis. La duración de la respuesta se da con las diferentes dosis. Pero si hablamos de la duración de la respuesta, de acuerdo a la mejor respuesta, vemos que los pacientes que lograron respuesta completa tienen una mayor duración de la respuesta. Como conclusiones vemos de que el IDCEL
demostró respuestas durables, profundas, en este grupo de pacientes pesadamente tratados. Sabemos que recibieron al menos 3 líneas de tratamiento. Vemos de que se cumplieron los objetivos el objetivo primario y el objetivo secundario. Las tasas de respuestas totales fueron del 73%. La mediana de duración fue de 10 meses y una mediana de sobrevida libre de progresión de 8.8 meses. También, si vemos que si esto ya los separamos en los pacientes que lograron respuestas completas, estas medianas de duración de respuesta fueron más largas, de 19 meses, y la mediana de sobrevida libre de progresión también fue de 20 meses. La eficacia fue más alta en los pacientes que recibieron una dosis mayor. Estamos hablando de 450 por 10 a la 6 CAR T-cells. Y podemos decir que las toxicidades fueron relativamente tolerables en los pacientes. El siguiente estudio es el estudio Boston, que evalúa selinexor semanal, bortezomib semanal y dexametasona versus bortezomib 2 veces a la semana y dexametasona, ¿no? Este es un estudio fase 3. Cuando se evaluó la sobrevida libre de progresión, se vio de que esta benefició al grupo que incluía selinexor, y esto fue estadísticamente significativo. Si hablamos de respuestas globales, vemos que todos los grupos se beneficiaron, y eso es algo muy importante. Si hablamos de tasas de respuestas, estas fueron más altas y más profundas en grupo de selinexor. Podemos ver de que respuestas completas fueron del 17% en el grupo con selinexor y de 10% en el grupo con la dupleta. Si hablamos de respuesta parcial muy buena, o mayor, fue de 44% versus el 32%. Ahora, si hablamos de la mediana de duración de la respuesta, medida en meses, en el grupo de la tripleta fue de 20 meses y en el grupo de la dupleta de 12 meses. Si hablamos de toxicidad respecto a la neuropatía periférica, el hecho de que se dé bortezomib semanal ya nos hacía pensar que iban a haber menos neuropatías en el grupo de selinexor, y al final eso es lo que se comprobó, que hubo diferencia tanto en los grados 2 o grados 3 y 4. Si hablamos de otras toxicidades o toxicidades hematológicas, vemos que los pacientes tuvieron más toxicidad en el grupo de selinexor, tipo trombocitopenia, anemia y neutropenia. Podemos ver de que, si bien es cierto, fue mayor en el grupo de selinexor, esto fue manejado, se pudo manejar, se usaron agonistas de receptores de la trombopoetina y los pacientes pudieron completar tratamiento. Estas son las conclusiones del estudio Boston. El estudio Boston es el primero que evalúa una tripleta semanal con un nuevo agente que es el selinexor, que es un agente oral, bortezomib subcutáneo, con la intención de que se disminuyan los efectos adversos. Se demostró que hubo una mayor sobrevida libre de progresión en el grupo de la tripleta. Los eventos adversos fueron manejables y reversibles. Entonces, este es un estudio muy prometedor. Los pacientes, al tener un tratamiento semanal, hace que acudan menos veces al hospital. Y esto también va a repercutir en gastos, ¿no? El siguiente estudio, y prácticamente el último, es el estudio Bellini. Este estudio fue publicado como póster en el ASCO del 2020 y evalúa el uso de venetoclax o placebo en combinación con bortezomib y dexametasona en pacientes con mieloma múltiple.
Este es un estudio fase 3. Acá podemos ver el diseño del estudio, venetoclax más bortezomib de dexametasona o placebo bortezomib de dexametasona. Como acá podemos ver de que el objetivo primario fue la sobrevida libre de progresión y objetivos secundarios, las tasas de respuestas globales. Podemos ver de que los pacientes en el grupo de venetoclax tuvieron una mayor sobrevida libre de progresión. Y esta fue significativa, pero si hablamos de sobrevida global, esta no fue significativa. Y además se vio que había más muertes en el grupo de venetoclax. 12 muertes versus 1 en el grupo de bortezomib dexametasona. Pero estos estuvieron más relacionados a infecciones. Si hablamos de eficacia, podemos ver de que las tasas de respuestas globales fueron mayores en el grupo de venetoclax. La enfermedad mínima residual también fue mayor en el grupo de venetoclax. La mediana duración de la respuesta también fue mayor. La mediana de tiempo al siguiente tratamiento también fue mayor. Como conclusiones, la adición de venetoclax a bortezomib y dexametasona mejora significativamente la sobrevida libre de progresión, la respuesta clínica, las tasas de negatividad de enfermedad mínima residual en pacientes con mieloma múltiple, pero resulta en una mortalidad incrementada, ¿no? Aparentemente este aumento de muertes es atribuido a infecciones y probablemente sean secundarias al uso de venetoclax. ¿No? Un análisis de subgrupo preespecífico indicó que había un mayor beneficio en los pacientes con la translocación 11-14. Y como conclusión de todos estos trabajos, podemos decir que en los no candidatos a trasplante en primera línea, carfilzomib, lenalidomida, dexametasona no demostró ser superior a BRD, lo cual hace que BRD se siga como el tratamiento estándar en el mieloma múltiple de riesgo estándar. Hay nuevos medicamentos o combinaciones de medicamentos que se están usando en primera línea en candidatos a trasplante. Tenemos daratumumab como cuadrupleta, tenemos isatuximab también como cuadrupleta. En el tratamiento de los pacientes recaídos o refractarios, y se incluye el uso de anti-CD38, nuevamente daratumumab o isatuximab. También tenemos anticuerpos conjugados como belamaf, tenemos Carticel, tenemos selinexor y anti-BSL2 como venetoclax, ¿no? Combinados o como monoterapia. Es decir, en todo este año ha habido bastantes avances en el tratamiento de mieloma múltiple y posteriormente estos probablemente van a ser parte del tratamiento estándar. Bueno, con eso quiero concluir mi charla. Muchas gracias.